Les traigo este tema que es hoy en día un tema de mucho interés. Es un tema que se ha estudiado y se ha avanzado mucho en todo lo que llevamos utilizando la ecografía como guía para procedimientos. Muchas de estas imágenes, también le agradezco al doctor Germán Devia, que muy gentilmente me compartió su registro personal de imágenes. Entonces, esto era lo que sucedía antes. No sé si alguno de ustedes haya sido víctima de este jovencito cupido que a veces le da por disparar con ojos cerrados. Es lo que nosotros solíamos hacer cuando estábamos pasando o estábamos haciendo un acceso vascular. Disparábamos a ciegas, sabiendo más o menos por dónde íbamos, pero nuestro disparo era a ciegas, sin ver. Íbamos caminando en medio de la oscuridad. Pues afortunadamente salió la ecografía y con la ecografía hemos podido tener, para otro lado, hemos podido tener, algo está pasando, eso sí, hemos podido llegar a estos dos puntos de inflexión, menor complicaciones y mayor tasa de éxito. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver lo que estamos haciendo. Nosotros antes éramos unos cupidos en donde disparábamos a ciegas y no podíamos tener estas cosas. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos este tipo de accesos que nos pueden permitir obtener estos dos puntos de mejoría. Bueno, entonces, existen muchos centros en donde esto ya se ha estudiado y lo hemos venido hablando desde hace más de 15 años, en donde la calidad es lo que nosotros necesitamos ofrecerle a nuestros pacientes. Servicios de excelencia, servicios en donde nosotros podamos disminuir las complicaciones que se lleguen a presentar cuando nosotros hacemos procedimientos. Mostrarles literatura de todos los beneficios que tiene la ecografía versus hacerlo a ciegas, realmente tendría que mostrarles muchísimos artículos, porque existen guías, existen indicaciones, existen recomendaciones, existen paneles de expertos, existen voces de expertos que claramente nos muestran que la ecografía es el camino que nosotros tenemos que seguir para poder hacer un acceso vascular hoy en día de una forma segura y eficaz. Indicaciones tenemos muchas: monitorización hemodinámica de pacientes, vigilancias clínicas, paso de medicamentos, paso de hemoderivados, accesos vasculares periféricos porque no se pueda lograr, centrales porque no se puedan lograr vasos periféricos, hacer marcapasos. Entonces, fíjense que las indicaciones realmente son muchas y procedimientos, tenemos muchos para ellos. Accesos vasculares centrales, líneas arteriales, catéteres para diálisis, acceso venoso periférico guiado por ecografía en donde realmente la canalización ha sido muy difícil. Entonces, todos estos procedimientos nosotros los vamos a hacer ¿en cuál vaso? Para cualquier vaso que nosotros vamos a acceder, tenemos que utilizar estas guías y estos parámetros que vamos a hablar. Técnica para accesos vasculares, pues nosotros utilizamos transductores lineales, son transductores que realmente tienen poca penetrancia y nos dan una muy buena imagen, nos dan una calidad de la imagen muy buena, y entre mayor frecuencia, pues la resolución es muchísimo mejor. ¿Cómo nos guiamos nosotros? Pues nosotros tenemos nuestro transductor lineal, en donde siempre nosotros vamos a ver la línea superior en donde estamos trabajando y en donde lo vamos a ver. Una de las cosas importantísimas para poder lograr una buena tasa de éxito es tener un buen posicionamiento. Es lo primero que nosotros tenemos que empezar. Para poder nosotros hacer un accidente, lo primero que tenemos que tener es un buen posicionamiento del paciente, en donde el paciente esté cómodo y el operador esté cómodo. Acuérdense que estos procedimientos son operador dependiente. ¿Qué significa? Que si mi experiencia no es mucha, tengo que tener las mejores condiciones para poder lograr el éxito. En la medida en lo que voy avanzando y voy haciendo muchos más procedimientos y lo voy haciendo más repetitivo, muy probablemente pues la tasa de éxito no va a tener ninguna contraindicación y no vamos a fallar para nada. Cuando nosotros vamos a buscar y vamos a hablar de un vaso sanguíneo, nosotros tenemos que hablar de la orientación. Entonces, en orientación, nosotros hablamos de la relación que tenemos del transductor con la aguja que nosotros estamos pasando. Y entonces esto nos da dos posibilidades, de hacerlo en plano o de hacerlo fuera de plano. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando nosotros lo vamos a hacer en plano, vamos a acceder sobre un acceso longitudinal.
Y cuando lo vamos a hacer fuera de plano, vamos a hacer en un acceso transversal. Entonces, accesos longitudinales y accesos transversales, en plano y fuera de plano. ¿Qué nosotros tenemos que ver cuando nosotros lo vamos a hacer en plano? Cuando nosotros lo vamos a hacer en plano, nosotros vamos a ver la longitud del vaso. En esa longitud del vaso nosotros tenemos la posibilidad de ver la aguja entrando, la punta de la aguja entrando y la punta accediendo a todo el vaso. Mientras que en el transversal nosotros vamos a ver no solamente el vaso, sino vamos a ver el entorno del vaso. Y en el entorno del vaso nosotros podemos ver las estructuras laterales y todo lo que está alrededor o circundante a este. Y nosotros lo que vamos a ver cuando nosotros veamos este procedimiento es que nosotros vamos a ver nuestra guía, que es nuestro punto brillante, que es la aguja que nosotros vamos a buscar. Entonces, nosotros lo que queremos ver cuando accedemos en plano es eso, ver una línea completamente brillante que es la aguja, el instrumento del cual nosotros estamos accediendo. Y cuando lo hacemos fuera de plano, nosotros lo que tenemos que ver es las estructuras que están alrededor y el brillo hiperecoico que nosotros nos va a orientar dónde está nuestra aguja. Ventajas, desventajas de cada uno de los dos. Las ventajas del plano longitudinal es que nosotros tenemos clara la profundidad y la trayectoria del instrumento, de la aguja que nosotros estamos utilizando. Las ventajas de transversal es que nosotros podemos ver todas las estructuras laterales. Si nosotros tenemos un vaso y tenemos una arteria, podemos ver qué tan lejos y qué tan cerca está esa arteria al vaso al que nosotros estamos accediendo. Y qué otras estructuras adicionales pueden haber, si hay estructuras nerviosas o si hay alguna otra estructura que nosotros la estamos viendo. Desventajas de cada una de ellas dos. Pues la desventaja de la longitudinal, dicen los estudios, que es algo más complicada de poder acceder, mientras que la transversal es un poco más sencilla. Por eso recomiendan ellos siempre empezarlo a hacer de una forma transversal para después hacerlo de una forma longitudinal. Hoy en día ya no solamente estamos hablando de esto, ya estamos hablando de transversal, de longitudinal, de oblicuo rotado, de oblicuo inverso. Existen muchas técnicas con las cuales en la medida en la que uno va cogiendo habilidad, las puede ir adquiriendo. Y la pregunta siempre es, ¿cuál es la mejor técnica? La técnica con la que individualmente uno se sienta más confiado y más seguro, con la que tenga más experiencia y con lo que haya hecho más procedimientos para poder acceder a esto. Cuando nosotros hablamos de los abordajes, es la relación del eje longitudinal con el vaso. Ya no estamos hablando de la aguja, sino que estamos hablando del vaso. Cuando nosotros queremos hacer un abordaje transversal, nosotros colocamos nuestro transductor transversal, con la marcación al lado izquierdo. ¿Por qué lo vamos a hacer al lado izquierdo? Porque nosotros lo que vamos a ver en la pantalla es exactamente lo que estamos tocando. Si lo colocamos al lado izquierdo, nuestra pantalla está al lado izquierdo y lo que nosotros vemos en nuestro plano de acción es exactamente lo mismo que estamos viendo en la pantalla. Esto es lo que nosotros vamos a ver cuando nosotros vemos un plano transversal. Un abordaje longitudinal. El transductor viene exactamente en la misma posición y lo giramos 90 grados. Ese giro de 90 grados nos va a permitir esta imagen, en donde nosotros podemos ver las estructuras vasculares de forma longitudinal. Vamos a ver completamente el vaso en donde nosotros vamos a intervenir y donde vamos a entrar y donde vamos a actuar. Ya les estaba hablando de otro tipo de abordajes, abordaje oblicuo. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el abordaje oblicuo? Vean, el abordaje oblicuo tiene una cosa que es muy buena y es que tanto las ventajas del transversal como del longitudinal se unen en esta forma de hacerlo. Porque no solamente nos permite ver las relaciones anatómicas y las estructuras circundantes que tenemos, sino también podemos ver la longitud del vaso y podemos ver dónde lo vamos a acceder. Entonces nosotros colocamos nuestro eje y lo giramos 45 grados. Y lo que nosotros vamos a ver es esto, una imagen donde nosotros podemos ver las estructuras adyacentes y donde podemos ver de forma objetiva, cuando nosotros vayamos a acceder, el paso completo de la punta y de toda la aguja. Que si es un poco más complejo, pues realmente no es mucho más complejo. En la medida en la que uno tenga posibilidad de hacer varios procedimientos, van a ver que la curva de aprendizaje realmente es muy rápida. Cuando uno va a hacer un acceso vascular, tiene que tener 3 cosas importantes. Entonces, parte del preprocedimiento, el procedimiento y el postprocedimiento. Cuando nosotros hacemos eso, lo primero que tenemos que hacer es siempre tener todo el material listo y organizado. No vayamos a empezar a poder hacer un acceso sin tener todo el equipo listo, porque pues nos va a hacer falta, nosotros tenemos que estar completamente lavados, cambiados, y si nos hace falta pues el material, es imposible, siempre tenerlo todo listo y preparado.
Cuando nosotros hablamos del preprocedimiento, antes del procedimiento, nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar los reparos anatómicos de los cuales vamos a acceder. Si lo vamos a hacer yugular, tenemos que buscar la mejor posición, con la cabeza del paciente 45 grados girado hacia el lado contralateral que vamos a intervenir. Tenemos que ponerle un buen posicionamiento, idealmente se recomienda colocar un poquitico de Trendelenburg para que mejore un poquitico el retorno venoso y con eso podamos tener una buena dilatación de los vasos y podamos tener un buen acceso. Y ahí nosotros identificamos los vasos. Una vez identificados los vasos, tenemos que hacer 3 comprobaciones para identificar las estructuras anatómicas sobre las cuales vamos a incidir. Y eso lo vamos a hacer con un primer procedimiento que es la compresión del vaso. Con eso nosotros podemos analizar estructuras arteriales versus estructuras venosas, con la compresión de los vasos. El segundo que tenemos que hacer es la comprobación del Doppler. Con la comprobación del Doppler nosotros podemos ver cómo están los flujos, si efectivamente son los flujos y cómo están estos flujos en estos vasos en los que nosotros vamos a incidir. Y por tercero vamos a hacer el Doppler pulsado. El Doppler pulsado, ya como lo explicó la doctora María Victoria, lo que nos va a identificar es la diferencia de las estructuras vasculares versus las estructuras arteriales. Vasos versus arterias. Se ve completamente diferente y las vamos a revisar. Después de eso, vamos a descartar trombos y cuando vamos a hacer accesos centrales en vasos centrales, tenemos que hacer 3 cosas previas a nosotros hacer el procedimiento. Primero, tenemos que evaluar el sliming, el deslizamiento del cual también ya hablaron en procedimientos básicos y ahorita van a hablar un poquitico más de ello en parte pulmonar. Tenemos que buscar el derrame pericárdico, de lo cual efectivamente ya vimos unas imágenes en donde tenemos que descartar la presencia de derrame pericárdico y finalmente descartar la presencia de derrame pleural. Hasta aquí vamos en preprocedimiento. Vamos a pasar a lo que dijimos. Entonces, tenemos nuestro paciente, tenemos las estructuras y nosotros lo primero que hacemos es buscar por comprobación. Entonces, nosotros lo que hacemos es ver cómo son las estructuras anatómicas y podemos claramente ver en la imagen del lado izquierdo cómo la vena claramente es colapsable versus la arteria que no es colapsable. Entonces, primer paso que nosotros comprobamos. Lo comprobamos tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal. Ahí vemos las dos estructuras. En el lado derecho la colocamos completamente en el centro, giramos nuestro transductor 90 grados y vemos nuestro vaso completamente longitudinal, al que vamos a incidir. Tenemos que evitar este tipo de cosas. Este tipo de cosas eventualmente se pueden dar por mal posicionamiento o realmente por pacientes claramente hipovolémicos que se presenta este tipo de cosas. Si nosotros accedemos a este paciente muy probablemente a ciegas, muy probablemente vamos a tener o una punción arterial o muy probablemente vamos a tener complicaciones, porque poder acceder a este vaso, al que corre el video, poder acceder a este vaso tan pequeño en donde nosotros podemos identificar la estructura arterial que es completamente grande, tendríamos que mejorar un poco más esa visión. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Eso nosotros lo hacemos mejorando o la posición o mejorando un poco el retorno venoso. Vemos en esta imagen cómo ya puede mejorar siendo el mismo paciente su estructura vascular mucho más dilatada y entonces nosotros podemos acceder a esta estructura. Entonces, lo importante es la estructura, la pulsátil y que no colapsa, la arteria, la que la vemos más grande y que es colapsable, la vena, en donde vamos a incidir. Nuevamente volvemos a nuestra imagen. ¿Qué tenemos que hacer? Comprobación de la compresión, en donde vemos que el vaso venoso claramente tiene compresión. Siguiente paso que nosotros tenemos que comprobar, dijimos que íbamos a hablar del Doppler. ¿Qué le tenemos que hacer al Doppler? Tenemos que identificar las estructuras vasculares sobre las cuales nosotros vamos a incidir. Eventualmente se pueden llegar a presentar imágenes en donde eventualmente podríamos pensar que es un vaso, pero si nosotros le colocamos el Doppler, nosotros claramente podemos saber que es un vaso y claramente estamos viendo en dónde vamos a incidir. Podemos ver efectivamente la imagen en donde está el Doppler, en donde ya María Victoria nos explicó qué significa el color azulito, qué significa el color rojo, que básicamente son las diferentes velocidades que se están presentando intravasculares y si se está acercando o si se está alejando del vaso, del traductor. Finalmente, nuestro Doppler pulsado. ¿Cuál es la idea del Doppler pulsado? La idea del Doppler pulsado es que nosotros podamos identificar la estructura vascular, ya sea vena o ya sea arteria. Entonces, si nosotros podemos el vaso pulsado y vemos una imagen como la que nosotros estamos viendo, podríamos asegurar que estamos enfrentándonos a una vena. Mientras que si nosotros hacemos un Doppler pulsado sobre una arteria, lo vemos completamente diferente y podemos ver cómo el Doppler pulsado nos va a dar una clara orientación de que se trata de una estructura arterial, más no de una estructura venosa como lo vimos anteriormente. Bueno, paso número 1, compresión. Identificamos nuestro vaso, identificamos nuestra estructura sobre la que vamos a incidir.
Esto también lo podemos hacer, fíjense que estos son vasos periféricos. Esta es una imagen de un vaso periférico, esto no es un vaso central. Entonces la ecografía no solamente nos sirve para hacer accesos vasculares centrales, sino también nos sirve para hacer vasos periféricos. Es un sistema que realmente es dinámico porque a veces hay sitios en donde no se puede canalizar, el paciente, las venas periféricas realmente se les hizo imposible poder tener el acceso, y nosotros, guiados por ecografía, podemos no solamente hacer vasos centrales, sino también lo hacemos vasos periféricos, y podemos verificar claramente qué es la estructura sobre la cual nosotros estamos incidiendo. Cuando nosotros vamos a hacer estructuras femorales, pues nada, buscamos nuestro reparo anatómico, que es lo primero que tenemos que hacer, y el reparo anatómico cuando vamos a hacer vasos femorales es buscar el triángulo femoral. Acuérdense mucho, el triángulo femoral formado por el ligamento inguinal, por el músculo abductor de la extremidad inferior y por el músculo sartorio. En ese triángulo nosotros vamos a encontrar nuestras estructuras vasculares, de las cuales recordemos que siempre vienen desde adentro hacia afuera la vena, la arteria y el nervio. Antiguamente, cuando no teníamos ecografía, ¿nosotros qué hacíamos? Pues muy sencillo, toque el pulso hasta donde encuentre el pulso, en el triángulo femoral. Una vez encuentre el pulso, 1.5 a 2 centímetros hacia la cara interna, ahí va a encontrar la vena. Entonces nosotros hacíamos lo que hacía Cupido, cerrábamos los ojos, tocábamos y vámonos. Hoy en día ya no estamos confiando mucho en Cupido, sino que claramente tenemos una forma objetiva de saber cuál es el vaso al que nosotros vamos a incidir. Vasos femorales, nosotros colocamos nuestro transductor en nuestra posición, buscando los vasos, y esto es lo que nosotros vamos a ver en los vasos femorales. Claramente podemos identificar estructura venosa y estructura arterial. Vasos subclavios, nosotros también podemos ver exactamente lo mismo, donde podemos identificar las estructuras. Hacer la compresión en subclavio es un poco más difícil, pero se puede lograr y lo podemos ver tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal. Hemos terminado las partes pre-procedimiento. Ahora vamos a hacer a la parte del procedimiento. Cuando nosotros vamos a hacer el procedimiento, vamos a elegir cuál técnica dominamos más y con cuál de ellas, dependiendo de lo que nosotros pudimos ver, podemos ver que nuestro vaso sea la mejor. Tenemos que buscar nuestra mejor imagen y vamos a trabajar en la mejor imagen en la que nosotros estamos viendo. Con eso nosotros definimos si queremos hacer una intervención transversal, una intervención longitudinal o en su defecto una intervención oblicua. Cuando nosotros hacemos una intervención longitudinal o una intervención oblicua, lo que nosotros vamos a ver es que la punta de la aguja pase el vaso y sea la estructura que nosotros estamos identificando y nosotros la estamos viendo en el momento real y en tiempo dinámico de lo que está sucediendo. Cuando nosotros lo hacemos en transversal, nosotros lo que vamos a ver es la deformidad del vaso y vamos a ver el brillo cuando cuando la aguja ya está dentro del vaso. Una vez hecho eso, nosotros tenemos que identificar que claramente la aguja está dentro del vaso, en donde nosotros ya accedemos a nuestro vaso y con la jeringa, haciendo retorno, pues vamos a conseguir un retorno venoso. Vemos la guía dentro del vaso y finalmente vamos a comprobar que el catéter nos quede dentro del vaso. Son 3 pasos que nosotros tenemos que hacer en el procedimiento. Entonces lo vamos a revisar. Entonces nosotros tenemos en técnica transversal, vemos la aguja dentro del vaso. Cuando nosotros tenemos la relación y vamos a hacer en vasos yugulares, tenemos que tener en cuenta la relación siempre de la vena con la arteria. La vena yugular siempre tiene la relación en donde estamos en un porcentaje, casi siempre alrededor del 80% está a la derecha, pero en un porcentaje menor está por encima e incluso alcanza a estar casi diagonal a mano izquierda. Estas variantes anatómicas son las que antes no se podía saber uno en dónde estaba y finalmente uno terminaba accediendo a un vaso arterial haciendo el intento de hacerle un acceso venoso. Creo que aquí este video no me corrió. La anterior. No, la anterior de esta. Ese video no corrió, ese sí. Acceso longitudinal, nosotros vemos la punta y vemos cuando la punta perfora el vaso. Nosotros claramente estamos viendo la estructura sobre la que estamos incidiendo. Posibilidades de que nosotros cometamos errores viendo la punta es muy bajita. Posibilidades de que nosotros hiciéramos esto a ciegas cometiendo errores eventualmente sí se puede llegar a presentar. Esta tampoco me corre el video.
nosotros vemos la guía pasar completamente, la guía pasa dentro del vaso, por eso nosotros tenemos la certeza de que nuestra guía está dentro del vaso, no hay posibilidad de que la guía pase por alguna otra cosa. Si nuestra guía, viéndola dentro del vaso, más adelante no avanza, puede ser posibilidades de que tengamos un trombo, de que tengamos algo, pero nosotros estamos revisando que la aguja pasó, que la punta de la aguja pasó y que la guía nos está avanzando dentro del vaso. Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos garantizar 100% pues un adecuado procedimiento y con seguridad que no estamos incidiendo en ninguna otra estructura que nosotros pues no estamos viendo. Esta es la imagen que nosotros queremos ver, la aguja en sentido, el vaso en sentido longitudinal y viendo completamente la aguja dentro del vaso. Esta es la imagen que nosotros queremos. Cuando nosotros terminamos de hacer el procedimiento y una vez hemos revisado que quedó la aguja, que pasó la guía y que pasó el catéter, vamos a hacer postprocedimiento, vamos a comprobar que la punta del catéter efectivamente esté en la cavidad cardíaca y vamos a hacer la revisión con burbujas para mirar efectivamente que ese punto del catéter quedó localizado donde nosotros queremos. Una vez revisados con microburbujas, vamos a descartar las otras 3 complicaciones que ya las hicimos en preprocedimiento. Entonces vamos a descartar que no tengamos neumotórax, vamos a descartar que no tengamos derrame pericárdico y vamos a descartar que no tengamos derrame pleural. Entonces nosotros lo vemos así. Cuando nosotros vemos el eje largo, se puede visualizar toda la longitud del vaso y de la aguja, incluyendo la punta, que es lo más importante. Nosotros nunca debemos perder de vista la jeringa y la aguja durante el procedimiento. Estamos viendo nuestra pantalla y estamos viendo el procedimiento y estamos viendo la jeringa y la aguja de lo que nosotros estamos haciendo. Y finalmente, mantenga siempre la presión negativa sobre la aguja. Esto nos facilita porque una vez nosotros estamos viendo, al entrar y con presión negativa, de una vez tenemos retorno venoso sobre la jeringa y claramente podemos saber que hemos accedido al sitio en donde nosotros estamos. Comparaciones entre técnicas longitudinales y transversales, hay muchas, en donde efectivamente dicen que la longitudinal tiene mejor tasa de éxito, a pesar de que es un poquitico más difícil. Abordajes oblicuos. ¿Cuál es la ventaja del abordaje oblicuo? Que nosotros queremos utilizar las 2 ventajas de tanto la técnica transversal como la longitudinal. ¿Qué queremos ver? Queremos ver la punta de la aguja. ¿Y qué queremos ver? Las relaciones anatómicas que ofrecen cada una de estas 2 ventajas. Técnica oblicua realmente es muy buena. Entonces, abordaje oblicuo, nosotros lo que queremos ver entonces, vista oblicua y vista oblicua media. ¿Qué significa eso? Que la vista oblicua es 45 grados con respecto al plano sobre el cual lo estamos haciendo, entre transversal y longitudinal, y vista oblicua media es esa misma relación, pero nosotros estamos entrando por la parte medial, en donde nosotros podemos acceder de una forma mucho más sencilla, que necesita un poco más de entrenamiento, pero realmente es una técnica que es muy buena para utilizar. Nuestro transductor, lo colocamos en las estructuras vasculares, giramos 45 grados y vamos a incidir sobre la parte de atrás del vaso, de la parte más cercana a los vasos a los cuales nosotros vamos a intervenir, ya sea en femoral, ya sea en subclavio, ya sea en yugular, siempre es la técnica que nosotros utilizamos y es la ventaja que nosotros podemos utilizar de esta técnica oblicua. En resumen, ¿qué queremos nosotros saber? Siempre que nosotros vamos a hacer un acceso vascular, tenemos que tener presentes preprocedimiento, el procedimiento y el postprocedimiento. Siempre que nosotros estemos enfrentándonos a un acceso vascular, tenemos que descartar las primeras complicaciones antes de que nosotros hagamos el procedimiento. Siempre tenemos que descartar la parte del neumotórax, tenemos que descartar la parte del derrame pericárdico y tenemos que descartar la parte del derrame pleural. Una vez hechas estas 3 verificaciones, nosotros hacemos nuestra compresión, nuestro Doppler y nuestro Doppler pulsado. Siempre hagamos estas 3 verificaciones sobre las estructuras vasculares y con eso vamos a tener 100% de seguridad, la certeza del vaso en el que estamos incidiendo. Durante el procedimiento, siempre escojamos entre longitudinal y oblicuo o en transversal. Veamos siempre la deformidad del vaso. Cuando nosotros lo veamos en longitudinal, veamos que la punta pase el vaso, veamos que la guía pase y finalmente una vez retirada la guía, revisemos que el catéter quede dentro del vaso. Con estas 3 formas nosotros estamos 100% seguros.
que incluso hasta podríamos decir que ni siquiera necesitaríamos una verificación radiográfica, pues, pero a pesar de todo se necesita pues, como para estar mucho más seguros, pero con estos 3 pasos que nosotros hacemos, incluso hasta podríamos nosotros utilizar ya el catéter y darle utilización, porque ya sabemos que todas las complicaciones que vamos a buscar en una radiografía ya las hemos descartado. Cuando nosotros lo hacemos en sentido transversal, lo que nosotros tenemos que hacer es ver que la aguja quede dentro del vaso y revisando que sus estructuras anatómicas circundantes no sean sobre las que hayamos intervenido. Post procedimiento, tenemos que comprobar siempre la utilización de microburbujas, descartando neumotórax, descartando derrame pericárdico y descartando derrame pleural. Los accesos vasculares, si no fuese por ecografía, seguiríamos como estábamos hace muchísimo tiempo. La ecografía claramente vino a estar con nosotros, claramente vino a ser una ayuda en los servicios de emergencias, porque es un servicio que lo tenemos en la cabecera del paciente, es un servicio que lo podemos utilizar fácilmente y es un dispositivo que sin mucho entrenamiento nosotros podemos tener grandes tasas de éxito, y la idea es que nosotros siempre trabajemos para mejorar el beneficio y la seguridad del paciente. No sé si tengan alguna duda en cuanto a los accesos vasculares, si estas tips que les di para la orientación de los vasos les haya quedado alguna duda en la que quieran que ahondemos un poquitico más, pero si nosotros utilizamos estos algoritmos que usamos para accesos vasculares, vamos a tener 100% de certeza que vamos a poder tener acceso a esos vasos sin ningún inconveniente.